se cumplen 21 años del sistema Metrobús, recordando que pues usted fue fundamental en esta creación. Hay una foto ahí muy bonita de la inauguración del Metrobús. Era yo secretaria del Medio Ambiente. El Metrobús es un sistema muy interesante de transporte público, porque durante el transporte en la Ciudad de México tuvo varios cambios. Hubo una época en que lo que era Ruta 100 era el principal transporte, que era un transporte de la ciudad, del gobierno, más bien del departamento del Distrito Federal, y por lo tanto, como no se elegían a los gobernantes en la Ciudad de México y no había autonomía, era una secretaría más, el regente de la Ciudad de México. Entonces, en realidad era un sistema estatal, principalmente. Lo privado era lo que se llamaban los peceros, entonces, que a mí me tocaron. Se llamaban peceros porque te costaban $1. Y eran colectivos, no crean que eran combis, no crean que eran vehículos. Entonces había el taxi y había el colectivo, que era el pecero, donde te subías y pagabas para ir de un lugar a otro, tenían rutas. Ese era, digamos, el transporte privado. Después viene un proceso de desaparición de Ruta 100 y de privatización del transporte público. Había una parte también que era concesionada. A ver si me recuerdas bien la historia, porque, en fin, en los 90s, después de que los colectivos representaban un porcentaje muy alto del transporte, se deciden poner las combis y los microbuses, porque ahí cabían más personas. El microbús fue un vehículo diseñado especialmente para la Ciudad de México. Lo que pasó con los microbuses, pues es que al final la manera en que operaban era a través de la competencia, porque el chofer, todavía hasta la fecha, gana de acuerdo al número de pasajeros que suban. No es que tiene un salario base, o así era por lo menos en su momento, sino que ganaba de acuerdo al número de pasajeros que subían. Entonces, el dueño del microbús renta el microbús a un operador y este operador tiene ganancias después de la renta que paga. Entonces, por ejemplo, me tienes que dar, voy a decir un número que no tiene nada que ver con la realidad, me tienes que pagar $1,000 al día. Entonces, todo lo que sea por arriba de $1,000 es tuyo, los $1,000 son de quien es dueño del microbús. Eso lo que genera pues es una competencia permanente en la calle por el pasaje, porque si tu salario depende de la cantidad de pasajeros que subas, pues entonces te metes en tercera fila, en segunda fila y vas queriendo sacar pasaje, compitiendo con el de al lado, independientemente de la ruta. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo cuando fui secretaria de Medio Ambiente, el licenciado Garduño era secretario de Movilidad, para que los microbuses, los dueños de los microbuses, los que tenían la concesión, en vez de tener un camión, 2 camiones, 3 camiones, un microbús, 2 microbuses, 3 microbuses, se asociaran todos y formaran una empresa. Y juntos compraran autobuses y contrataran a choferes ya de forma formal, con su salario y en todo caso incentivos por la buena operación. Entonces, el Metrobús lo vemos como si nada más hubiéramos puesto o sustituido los microbuses por autobuses y todos van en un carril. Pero el fondo más importante fue el cambio sustantivo en la manera de operación del transporte público, que fue convencer a todos los que tenían concesiones de microbús de que se pasaran a ser empresa y ya como empresa el gobierno les dio un apoyo para que dieran el enganche de los autobuses y ellos compraron los autobuses. Y la operación del Metrobús
A diferencia de cobrar en el autobús, pues es con la entrada de las tarjetas tipo metro. Fueron 2 años de negociación. Recuerdo que el López Obrador era jefe de gobierno y fui un día y le dije, quiero pedirle autorización para iniciar este proyecto, para que el licenciado Garduño y su servidora puedan iniciar conversaciones con la Ruta 1 de transporte. Y dijo, yo creo que te va a ser muy difícil, pero adelante. Entonces iniciamos esas conversaciones. Fíjense lo que son las cosas. Iniciamos conversación con el líder de la Ruta 1 y hubo una movilización de los propios concesionarios que no se sentían representados por el líder. Y entonces pedían reunión con nosotros. Y entonces dije, a ver, bueno, que hagan una asamblea y elijan a la comisión que va a negociar con el gobierno. Fueron 3 o 4 asambleas y nombraron una comisión. En esa comisión, pues había gente de liderazgo y había gente que no. Y entonces con esa comisión negociamos. Y fue pues un proceso muy largo porque no existía el Metrobús en la ciudad y además el objetivo no era sacar a los que tenían concesión, sino incorporarlos al proceso, porque en otros lugares se sacaron a los concesionarios, se les dio dinero por su concesión y entró una empresa de transporte. Aquí no, aquí la empresa sigue siendo de los antiguos concesionarios. Y así fue como se dio el Metrobús, fue un proceso muy largo y muy interesante. A ver, ahí está la foto. Miren, es Luz Helena González. Luz Helena era la directora de la red de transporte de pasajeros, jovencita, jovencita. Porque RTP tiene, no sé si todavía a la fecha, pero tenía el 10% de los autobuses y el 90% los concesionarios. Está Jesús Padilla es el que fue el dirigente en aquel entonces, el que ganó. Tenía 2 microbuses, hoy pues tiene un montón de transportes. Y él ganó la representación para poder hablar con el gobierno, con varios de los transportistas. Jesús Padilla de Luz Helena, jovencita, era la directora de RTP. Después presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. Su servidora, que era secretaria del Medio Ambiente. Encinas, era secretario de gobierno de la ciudad. Y Garduño, que era secretario de movilidad. Joel Ortega, que está atrás, era, creo, no sé si ya era secretario de seguridad de la ciudad. Una gran experiencia, la verdad. Perfecto, presidenta. ¿Cuántos años se cumplen? 21. Madre, ya llovió. Ya 21. Gracias. Bueno, vamos. A ver la compañera.